Lucas capítulo 3, en la página 67, desde el versículo 2 en adelante, que dice así: Siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Todo valle se henchirá, y bajaráse todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra en este día, y vamos a dejar lugar ahora a dos hermanas que nos van a entonar el himno número 480, que pueden pasar y cantarlo. Bueno, damos gracias al Señor y vamos a continuar ahora con la reunión. Y estas palabras que nosotros tenemos aquí, palabras que han formado a través de la historia y obrado en los distintos corazones de cada ser humano que vino a este mundo. La palabra de Dios, la cual tiene una proyección de alcance eterno, y por la eternidad te alabaré. Pero mientras estamos en este mundo, mientras que se dice hoy, mientras pasemos por
nuestra breve vida, se debe cumplir en nosotros esto que las hermanas han cantado, que el Señor nos libre de ansiedad, nos guarde en santidad y poder nosotros experimentar de una forma práctica, no solamente de oídas, sino de una forma viva y eficaz, la palabra de Dios. Cuando Dios le habla a Juan el Bautista, primo del Señor Jesús, fue palabra de Dios en el desierto, y Juan, obediente a este llamado, se presenta ante una nación con un mensaje y predicando el arrepentimiento para la remisión de los pecados. ¿Qué profeta? El último. Luego de 400 años de silencio, con el cual se cerró el libro de Zacarías, hasta que comenzó el Nuevo Testamento, 400 años de silencio en la historia. Y Dios, que tiene todo previsto, como escuchamos en la reunión anterior, y que no improvisa, sus designios son perfectos, sus tiempos, el reloj de Dios funciona a la perfección. Y envía a este siervo con este mensaje, que es un mensaje para nosotros. Lo fue para aquel entonces, pero también es un mensaje para nosotros. Porque este mensaje, en primer lugar, es una voz. ¿Qué clama? Una voz que llama, una voz que invita siempre al hombre. Y nosotros, según nos dice el apóstol Pablo, hemos recibido la palabra de la reconciliación. ¿Sí? Dos partes están ofendidas, enojadas, distantes, que no se pueden ni tratar ni hablar por esto, por aquello, por H, por B, por rencores, raíces, envidias. Así estaba el hombre con Dios por el pecado. Dios nos da la palabra de la reconciliación y ya lo hace a través de este siervo, Juan. Pero, como siempre se nombra, hay procesos que cumplir y no hay magia, ningún tipo de arte mágica en esto. El pastor siempre nombra la varita mágica. A partir de este momento sos un hijo de Dios. ¡Pim! ¿Cuánto nos hemos alegrado con esas prédicas, no? ¿Querés ser santo? ¡Pim! ¿Querés ser librado de ansiedad? Tomá. ¿Qué querés vos? Guárdame en santidad. ¡Pum! ¿Qué más querés? Y por la eternidad te quiero alabar. Bueno, concedido. ¿Cuánto se mueve el que se frota la lamparita y sale, no? ¿Cuántos deseos querés? Pero acá la Biblia nos enseña verdad. Y es una verdad la cual no debemos pasar por alto y que cada uno debe ver su experiencia. Si podemos identificar estos grupos que está poniendo aquí Juan, son 4 esquinas y cada uno podría identificarse con una esquina y va a ir para ese lugar. Si decimos acá en este auditorio que tenemos acá, ¿a quién le gusta andar en bicicleta? Venga a este lugar. Van a pararse y van a venir. ¿A quién le gusta caminar? A mí me gusta caminar. ¿Y a quién le gusta cantar?
vaya a la otra esquina. ¿Y a quién le gusta cocinar? A aquella esquina. Bueno, se van a identificar cada uno con algo que le gusta. En este caso, tenemos que Juan el Bautista, viendo lo que tenía a su alcance, que es la geografía del lugar, que es por donde transitaba y se movía y se crió, trae preciosas figuras para nosotros, para que nos podamos identificar o con todas o con alguna de ellas, para que podamos ver el poder de Dios obrando en el pecador, obrando en aquel que está lejos, que está distante, y que la palabra, su finalidad es reconciliar. ¿Sí? Dios siempre quiere eso, reconciliar. Ahora, para poder aparejar el camino del Señor y hacer derechas sus sendas. Si bien cada uno piensa, como estamos armados de pensamiento social y también nos han criado que cada uno tiene su vida y que cada uno es forjador de su destino y yo voy a elegir y voy a tomar las decisiones que crea mejor, que crea conveniente. Pero cuando escuchamos esta palabra, nos tiene que hacer eco, nos tiene que hacer ruido. Hay un camino del Señor. Ese camino, el Señor Jesucristo, después lo define como un camino angosto, que van pocos por él, pero que conduce a la vida. Y hay otro camino, también dicho por el Señor, ancho, espacioso, cómodo, pero cuyo fin es perdición. No hay un camino intermedio, pero sí nos enseña la palabra que hay un camino del Señor y que debemos procurar nosotros, cada uno, de aparejarlo y hacer derechas sus sendas. Este versículo 5 me llevó a pensar más de una semana en él y pensar en que todo valle se henchirá. Un valle es aquella superficie o planicie que se encuentra entre dos elevaciones. Buscando en el diccionario, se cita infinidad de veces, por decir una palabra, esta palabra valle. Y es algo que formó parte de esta realidad que a los que vivían en Israel les tocaba vivir, una zona de muchos valles y una zona de muchas montañas, de montes. Cantamos coritos, ¿no? Se puede cantar. Y vamos a encontrar en más de un corito la palabra valles. El Señor es el lirio de los valles, por decir algún texto. Y también pensar que es una zona por lo general fértil, es una zona cómoda, es una zona de praderas y quizá tenga algún río, pero el texto lo que nos quiere enseñar hoy es que todo valle que se encuentra entre dos elevaciones puede ser lleno, puede ser henchido. Y esto nos habla ya del corazón que se encuentra sin Cristo y sin Dios y sin esperanza,
en este mundo. Me ha llamado mucho la atención, y si ustedes piensan en esto, cuando viajan en el tren o en el subte o van a algún lugar donde hay mucha gente, van a ver las caras, van a ver estos valles vacíos de la vida de Dios. Gente que no tiene en su noticia o no quiere tener en su noticia el conocimiento de Dios. Valles. Y en muchos casos, valles como desiertos, valles de muerte. Y lo lindo acá, que cuando uno entiende esto, hay una promesa: se henchirá, se llenará. Y la palabra de Dios nos enseña a rebosar a tal punto. De su plenitud tomamos todos, decía Juan, y gracia por gracia. Todavía puede henchir y transformar esas tinajas que eran agua en vino. Quiere llenar la medida de nuestro corazón, que era un valle vacío o con la mirada puesta solamente en lo horizontal, para que el hombre pueda tener comunión con Dios y gozar de sus bendiciones, pero no de lo que se predica ahora de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. Tener una camioneta 4x4, el último televisor, lancha, moto náutica, y se ve. Se habla de tener una prosperidad espiritual, una prosperidad en el alma, en el espíritu, al gozar de estas cosas, que antes no tenía. Todo valle se henchirá. Vayamos mirando las esquinas que vamos diciendo, ¿sí? Y eso nos lleva a pensar: ¿cómo estoy? Mi vida no tiene, insulsa, sin sentido. Se hablan de las estadísticas, de las autoagresiones en las diferentes edades. ¿Por qué? Porque hay valle, porque no se buscó llenar de la vida que Dios quiere ofrecer. Y bajaráse todo monte y collado. Qué bárbaro, ¿no? Que no tiene nada, que se hinche. Me lo imaginaba el pastor Dick también, diciendo como hacía él así, siempre. Yo era chiquito y me acuerdo de los gestos de él, no me acuerdo mucho sus prédicas, pero me lo imaginaba. Todo monte, todo valle, cómo gesticulaba, cómo hacía ademanes. Y acá todo monte se tiene que bajar. Nos habla de la altura, de que quizás yo me crea que soy algo y que estoy elevado sobre los demás. Quizás crea que fui un afortunado en muchas cosas. Entonces eso lo que tengo es tan grande como un monte. Y entonces no necesito a Dios. El salmista decía, o el de Proverbios creo, no me des riqueza. ¿Para qué? Para que no me olvide de Dios y diga quién es Dios. Un monte. Quizá Dios nos permite vivir con lo justo de cada día para que no se enaltezca mi corazón. Y acá todos trabajamos los que son
autónomos. Yo, si me ofrecen ir a trabajar a Boca, River, con la AFA, acá, allá, con este, con aquel, o a un monte, seguro. Si viene una empresa a traer zapatillas, y viene otra, y va creciendo, y me compro después la camionetita, y después compro otro, y después crece, y así, cada uno en su rubro. Monte. Ese monte de autosuficiencia, ese monte de falta de dependencia de Dios, Juan decía, debe ser bajado. Debe ser bajado. Primero un valle que debe ser henchido de cosas de Dios. Un monte y collado que debe bajarse. Y luego de esto, ¿qué nos dice? A ver si estamos siguiendo. En el versículo 5. Los caminos amplios allanados. Y antes, los caminos torcidos. Estos caminos torcidos que nos habla aquí la palabra de Dios. Si buscamos, por ejemplo, en Proverbios, vamos a buscar algunos textos. Ya les digo cuál. ...21... versículo 8... Proverbio 21:8. El camino del hombre, y da 3 palabras acá. El camino del hombre perverso. El camino del hombre perverso es torcido y es extraño. Es torcido. Torcido quiere decir que algo que tenía una dirección, de repente se acoda y toma otro sentido, y como se acoda y toma otro sentido, va a tener otro final. Y así es todo aquel que deliberadamente elige no buscar el camino del Señor. Caminos torcidos, que se sabe dónde comienza quizás, pero no se sabe dónde se ha de llegar. Y torcidos tenemos muchas ideas y pensamientos nosotros. Y es algo que, si hay un cuerpo, también decía el diccionario, se lo estruja para que sobre su eje gire y quede torcido. Mas la obra del limpio es recta. Y gracias a Dios que es así, porque la obra del limpio está hablando del Señor Jesucristo, que fue su obra perfecta y limpia, junto con sus palabras. Una obra que fue cumplida y llevada a cabo en la cruz del Calvario para dar perdón al pecador, para darle vida eterna. Una obra limpia, porque si no, no hubiese podido resucitar. Si en él se hubiese encontrado la mínima o el mínimo defecto, una obra limpia, es la cual nosotros siempre debemos, con la ayuda del Señor, predicar, la obra del limpio. Pero del hombre, que es perverso su corazón,
que es engañoso, sus caminos también han de ser torcidos y extraños. Porque se puede aparentar una cosa y realmente después, cuando surge lo que hay en el corazón, nos extraña, nos sorprende, cuando de nuestra propia naturaleza surgen toda suerte de impurezas y queremos siempre tomar nuestro propio camino, dejar de lado el camino del Señor. Y podemos ser muy sabios en nuestra opinión, pero adentro tener el corazón totalmente perverso, engañoso, torcido y extraño. Esa es mi naturaleza. Esa es la tuya. Pero hay una obra del limpio, que es el Señor, que es perfecta y que tiene el poder y la virtud de llenar los corazones, ya no de porquerías, de bajar las montañas, porque muestran que no conviene toda esa pompa, y también puede el Señor enderezar lo torcido. El herrero que utiliza para enderezar un hierro, un martillo, el yunque, cosas que humanamente son imposibles, llenar un valle. Bueno, la palabra nos dice que en Apocalipsis que valles se van a llenar de sangre, valles llenos de huesos. Pero todo valle se henchirá, nos habla de nuestro corazón, que es un receptáculo, que es un lugar que continuamente estamos llenando de cosas. Si está vacío, lo lleno. Si hay montes, los tengo que derribar. La palabra de Dios endereza lo torcido. No es mi palabra como el martillo que ha de enderezar también nuestros pensamientos. Depende de la edad que tengamos. Al respecto pensaba qué importante que es la instrucción desde niño, ¿no? Instruye al niño en su carrera para que empiece a llenar sus vallecitos que vemos que en realidad son potencialmente verdaderos problemas y dolores de cabeza para los padres, para que empiecen a bajar el copete, que son como verdaderas montañas a la corta edad. Y tenemos que tener la sabiduría de Dios para que eso se pueda efectuar. Y si está yendo por un camino torcido, enderezar la corrección. Esto lo hace el Espíritu Santo, que vino al mundo justamente para redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces el pecador, cuando escucha la palabra, se encuentra con esto, que Juan el Bautista se encontraba con las montañas, con los valles, con los caminos torcidos, sinuosos, y también con caminos ásperos. Y nosotros tenemos nuestras aplicaciones de estas cosas para que lo podamos trasladar a la vida cotidiana. Podríamos dar infinidad de ejemplos. ¿Qué es el monte que a mí me impide pasar, avanzar? ¿Será un temor? ¿Cómo dice Corito? Como cuando montes, tus temores crecen. Y por ahí
es tan grande que no puedo avanzar. Que el Señor me ayude a bajarlos. La palabra de Dios puede enderezar lo torcido de mi vida hasta aquí. Tantas cosas que yo pensaba que tenía estructurado de esta manera. Y no, tenía que enderezar pensamientos torcidos, ocultos en el corazón. Y al respecto también nos queda el último de los grupos que leyó la hermana Noemí, que dice: y los caminos ásperos allanados. Caminos ásperos. Los cuales nos hablan de una vida con asperezas y los cuales cuesta transitar. Por lo general, escuchamos que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es un proverbio, capítulo 15. Áspero. La forma en que podamos ser tratados, la forma en que tratamos, cuando la palabra de Dios nos está buscando para que recibamos vida, para que recibamos la santificación, para que crezcamos, ya sale la reacción de nuestro yo de forma áspera. Resistimos la voz del Espíritu Santo que nos dice con amor: no endurezcas el corazón. Pero soy áspero. No sé si ustedes alguna vez los trataron ásperamente, pero a José sus hermanos lo trataban muy mal y no le podían hablar pacíficamente. Entonces, ¿cómo le hablaban? Muy mal. Y él lo sufría. Las amenazas son asperezas. Cuando hay alguien superior que amenaza a alguien que es menor y que constantemente amenaza. Luego en Efesios dice: dejando las amenazas. ¿Cómo voy a poder amenazar y después poder hablar de las cosas del Señor, ¿no? Que es un evangelio de paz, es un evangelio de los bienes. Ninguna amenaza. El Señor, cuando le amenazaban, cuando lo trataban ásperamente, ¿qué hacía? Remitía la causa al que juzga justamente, a Dios. Áspero. Y eso áspero, que sería el 4, acá empezamos, ¿no? 1, 2, 3. Acá no tenemos lo virtual como hacen acá y aparece en la pantalla. Vieron los noticieros que pasan el clima y esto es una fachada porque esto es una virtual, ¿no? Y ellos están mirando allá la cámara, entonces dicen: por acá viene un frente de aire, y es un panel blanco nomás. Bueno, yo ahora les digo, para que tengan un poco, llenar el valle, el monte bajado, lo torcido, enderezado, y luego lo áspero puede ser allanado. Obra de lo que Dios puede hacer en los corazones. No por arte de magia, sino cuando uno se dispone a querer conocer
un poco más cada día de este amor que Dios nos tuvo en la persona de Cristo. Porque si no me voy a quedar con esto para siempre. Siempre voy a ser áspero. Siempre voy a ser torcido. Siempre van a estar esos montes. Siempre voy a estar con este hueco, con este valle. Hay promesa. Para terminar, este versículo, el 6, que llama a la responsabilidad de cada uno de los oyentes. Porque nadie va a poder decir, yo nunca escuché que tenía que dejar de ser áspero. Yo nunca escuché que tenía que dejar de pensar pensamientos torcidos o lejos de la voluntad de Dios, caminos torcidos. En Pedro dicen que algunos que son infieles o indoctos tuercen las Escrituras. Y capaz que yo vengo a la iglesia, pero en mi pensamiento tuerzo la Escritura para no confrontarme con ella y para no ser enderezado y para no ser allanado como debe ser. Los albañiles saben que para poder hacer una carpeta y que quede bien lisita, ¿qué necesitan? Una herramienta. ¿Cómo se llama? La llana. Ellos se arrodillan con agua y con un poquito de... empiezan a allanar. Que quede bien niveladito. Que no haya espinas, que no haya cardos, que no haya ninguna cosa que me impida ir a buscar a los chicos, que pueda cantar con libertad, que pueda escuchar, que mis oídos estén despejados para recibir la palabra, que pueda tener libertad para recibir el amor y dar el amor fraternal. No, pero siempre están esas cosas que surgen. Ahí tiene que estar la llana de la palabra de Dios para nivelar. Toda carne, está diciendo toda persona, está diciendo todo aquel que escucha, verá la salvación de Dios. Entonces, ¿qué palabra que Dios da al hombre? Es una palabra de salvación. Y también nosotros somos predicadores o podemos decir utilizados por Dios como instrumentos para dar esta palabra de salvación. Cuando vemos estos 4 lugares en otras personas también. Cuando parece algo imposible que no pueda escuchar, orar. Dios va a orar. Cuando vemos gente que está vacía, darle una palabra distinta. Pensamientos torcidos, mente torcida, ideología torcida. Esto no es lo que yo aprendí. Cuidado porque me puede torcer. Cuidado porque puedo tomar también la forma de aspereza de gente, pensando que los vamos a convertir. Ellos nos convierten porque no nos encomendamos en las manos del Señor. Pero toda carne, desde los niños hasta los mayores, verá en algún momento de su vida la salvación de Dios. Y para eso el Señor Jesús fue levantado en la cruz del Calvario. Puesto en alto, en un monte, el de la calavera, el monte Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente es ver, porque este ver
no significa que uno pueda obtener la salvación. Porque primero tiene que oír el Evangelio. Tiene que ser sacudido por dentro, viendo su condición, y extender su mano a Cristo que le quiere salvar. Hay una publicidad que cuando uno pone escuchar música o un video, no sé si ustedes lo escucharon, pero hay un grupo de jóvenes que dicen: tú cuando oras, primero piensas a quién le diriges la oración, y pasa otro y dice: y recuerda que es nuestro Padre, y recuerda que no, y empiezan a decir como que engloba a todas las personas. No sé si lo escucharon y lo vieron. Pero no habla del arrepentimiento, que es tan importante para poder ser un hijo de Dios y recién orar a Dios. Y no habla de transformaciones, como está hablando acá Juan. Y aunque no podamos hacer todo de un día para el otro despacito, día a día, este valle lo empiezo a llenar. Escuchaba también el hecho de aquellos que quieren dejar de fumar, y un testimonio me gustó porque decía, en principio decía pautas cortas: voy a dejar de fumar hasta el mediodía, y lo lograba. Y decía: si pude dejar hasta el mediodía, ahora voy a intentar hasta la noche. Y así pasaba todo un día. Si pude un día, voy a probar 2 días. Y si pude 2 días, puedo una semana. Y así dejé, y ya pasaron 6 años que dejé de fumar, y ahora el olor me causa náuseas. Y en esto también es gradual. Son montes, son valles, cosas torcidas, cosas ásperas. De a poquito. Hoy voy a tratar, en esta ocasión, en este momento, de sacar un monte por una piedrita. Voy a tratar de llenar el valle con un texto, con un cántico. Pensamiento torcido o camino torcido que me lleva al mal, rectificarlo, siguiendo al hombre limpio, al puro. Y así, de a poco, toda carne verá la salvación de Dios. ¿Qué es lo que dijo el Señor aquí en Marcos? Si buscamos, para que no pensemos que viendo una imagen o que si se me aparece Jesús, ahí voy a creer. Si lo veo, lo voy a creer. En Marcos capítulo 1, el versículo 15 dice el Señor: el tiempo es cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos. ¿Sí? Quiere decir, de esos 4 lugares, cada uno se focalizó en uno. Y creed al Evangelio. No solamente mirar a Cristo crucificado, sino creerlo para poder vivirlo. Y para creerlo debe ser escuchado, debe ser anunciado. Y el versículo número 16, del versículo 16, nos dice, el 15 vamos a leer, muy conocido, Y les dijo, Marcos 16, 15, en la página 63. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, a toda carne, a toda edad. El que creyere en ese Evangelio no solamente verá la salvación de Dios, sino el que creyere al oír
dice, será salvo. Lo más importante. Y de ahí empezar a obrar las obras que Dios preparó para que andemos en ellas. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y no va a ser condenado por tener un monte o la vida vacía o torcidos caminos o caminos ásperos. No va a ser condenado por eso. Va a ser condenado porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios, en Cristo, como Salvador. Eso le va a condenar. Porque no va a tener excusa. Toda carne, toda persona va a ver a Cristo y va a tener que tomar una resolución en su corazón. ¿Creer o no creer? ¿Quieres creer en Cristo como tu Salvador? Hazlo hoy. Y ahí comenzarás a darte cuenta que hay una vida totalmente distinta a la que ahora habías venido llevando. Con los pies en la tierra, pero con Cristo y por su Espíritu en el corazón, cumpliendo con las exigencias de cada día, las responsabilidades, pero tengo una esperanza. Y que si el Señor obró así en tantas personas, ¿no lo va a poder hacer en mí? Eso es porque confío mucho en mí mismo y no confío en su palabra y en su Espíritu, que lo pueden obrar. Si aquí digo, acá estoy, Señor, quiero ser tu hija o tu hijo, quiero que tú me ayudes a vivir una vida cristiana conforme a tu voluntad y poder ver cada día más de cerca, ¿sí? Yo me saco esto, los veo bien, veo las letritas, pero si me pongo esto veo más cerca y veo mejor. Y entonces cuando yo me pongo, el Señor abre mis ojos y me pongo los lentes y empiezo a leer, voy a ver más grande y más perfecta la salvación de Cristo. Y voy a ver también lo que era, lo que fui, lo que practicaba, lo que todavía tengo anidado en mi corazón. Cuántas cosas, queridos. Que el Señor nos bendiga con estos pensamientos y que podamos, con la ayuda del Señor, cumplir lo positivo de estos versículos, ¿no? Ser henchidos, bajar, enderezados y luego allanados. Nuestra vida va a perder, quizás, va a perder en el aspecto humano, quizás, pero va a ganar prosperidad en otro aspecto, que es en el espiritual, y el Señor nos va a acompañar cada día. Que el Señor nos bendiga ricamente.